La imagen parece simple, pero es engañosa. Un gigante de acero lleno de combustible bajando hacia Marte a través de un cielo rojo y sin aire. Y en ese instante no importa cuánta potencia tuvo al despegar, importa algo mucho más cruel, si logra frenar a tiempo. Porque aterrizar en Marte no es llegar, es sobrevivir al último minuto del viaje. Ese último minuto es el verdadero secreto de Starship, no el lanzamiento, no la órbita. El problema real es tocar el suelo marciano sin convertirse en chatarra humeante. Y para entenderlo, hay que retroceder unos pasos y mirar el viaje como lo ve una nave, no como una línea recta, sino como una caída controlada alrededor del Sol. Piense en esto como en una piedra lanzada dentro de un remolino inmenso. Nada en el sistema solar está quieto, todo gira. La Tierra corre alrededor del Sol a una velocidad brutal, y Marte lo hace también, pero un poco más lejos, con otra cadencia, como si estuviera en una pista exterior. No cae igual que nosotros, no necesita correr igual que nosotros. Esa diferencia lo cambia todo. Aquí entra una idea que parece fría, pero en realidad es la llave de la puerta, la llamada delta V. No es más que cambio de velocidad, pero en el espacio, ese cambio es poder puro. Si una nave acelera, sube en la escalera invisible del sistema solar. Si frena, cae hacia adentro. Así de simple, así de despiadado. Imagine la escena. Usted está flotando sobre la Tierra, a cientos de kilómetros de altura. No siente viento, no hay arriba ni abajo de verdad. Solo una velocidad enorme manteniéndolo en su sitio. Si la nave pierde un poco de impulso, empieza a caer. Si gana un poco, se aleja. No hay margen para el error, no en un viaje como este. Y aquí está el primer golpe de realidad. Salir de la Tierra ya consume una barbaridad de energía. La gravedad tira hacia abajo con una paciencia antigua. La atmósfera, además, muerde y frena como una pared invisible. Por eso despegar es una pelea larga. Y por eso Starship necesita un lanzador colosal. Un monstruo diseñado para arrancar toneladas del planeta como si fueran plumas. Pero aún así, despegar es solo la mitad visible del problema. La otra mitad ocurre después, mucho después. Cuando la nave ya está en ruta y en teoría parece que lo peor pasó. No pasó, solo cambió de forma. Porque para ir a Marte no basta con salir disparado. Hay que colocarse en la trayectoria correcta, en el momento exacto, con el empuje exacto. Y como la Tierra y Marte no están quietos, la ventana se abre y se cierra como una compuerta de acero. Si uno llega tarde o temprano, el espacio no perdona. La nave se pierde en el vacío o consume combustible de más intentando corregir su error. Por eso la parada en órbita terrestre es tan importante. Allí, Starship puede repostar, puede volver a llenarse antes de lanzarse hacia el planeta rojo, y eso cambia el tablero por completo. La nave deja de depender de un solo despegue imposible, divide el esfuerzo en dos actos, primero sube, luego parte. Y ese segundo acto es el que decide si alguna vez verá suelo marciano. Mire con atención esta parte, porque aquí empieza el verdadero peligro. Para llegar a Marte, Starship no necesita solo acelerar una vez. Necesita una reserva enorme de energía para abandonar la Tierra, entrar en la trayectoria interplanetaria y al final, frenar frente a otro mundo. Frena un poco, sigue, frena más. Todo el viaje está hecho de pérdidas y compensaciones. Cada movimiento cobra su precio. Y aún hay algo peor. En el espacio, acelerar es difícil, pero aterrizar puede serlo más. Porque cuando la nave se acerca a Marte, no está entrando en un puerto tranquilo, está entrando en una trampa. Aunque la atmósfera marciana sea delgada, sigue estando ahí, y esa delgadez engaña. No ofrece el mismo abrazo que la atmósfera terrestre, pero sí suficiente resistencia como para desgarrar errores de cálculo. Demasiada velocidad y la nave se desintegra. Demasiado freno y cae como una piedra. La gran ventaja de Starship es su potencia, eso nadie lo discute. Se ha diseñado para cargar mucho, para empujar mucho, para repetir maniobras que antes parecían reservadas a la ciencia ficción. Pero esa potencia no es una varita mágica, es solo la herramienta. La cuestión es cómo usarla cuando la nave ya no puede permitirse ni un segundo de exceso. Y aquí conviene visualizar algo muy concreto. Imagine el casco de acero entrando en la atmósfera de Marte. Primero un brillo tenue en el borde, después una franja de fuego, después el temblor en toda la estructura, como si la nave respirara con dolor. No hay aplausos, no hay gloria. Solo calor, presión y una cuenta atrás silenciosa. Lo más inquietante es que la misma fuerza que dificulta salir de la Tierra también ayuda a aterrizar en Marte. La gravedad y el rozamiento, que al principio eran enemigos, se convierten en parte del freno. Pero no son aliados leales, son bestias que hay que domar. Si se las deja actuar solas, destruyen. Si se las guía bien, pueden ahorrar combustible. Esa es la frontera exacta donde se juega la misión. Pongámoslo en términos simples. La nave puede llegar con energía suficiente para el viaje, pero al tocar Marte tendrá que perder casi todo lo que trae encima. Eso significa que la maniobra de descenso no es un detalle técnico, es el corazón de toda la empresa.
Si Starship no logra convertir esa caída en una bajada controlada, todo lo demás deja de importar. Y entonces aparece la gran pregunta: ¿cómo se hace eso sin una pista, sin una torre de control al lado, sin aire suficiente para frenar como en la Tierra? La respuesta no está en una sola acción, está en una secuencia precisa, casi quirúrgica, en la que cada segundo cuenta. Un pequeño cambio de velocidad aquí, otro ajuste allá, un instante de empuje, luego silencio, luego otra corrección. Así se doma un monstruo en Marte. Para verlo mejor, imagine el planeta rojo ocupando toda la ventana. No es un punto, no es una esfera lejana, es una superficie que crece rápido, con polvo, llanuras oscuras y un horizonte muerto. La nave cae hacia ella sabiendo que el margen de error se mide en poco tiempo y mucho fuego. Y aquí conviene recordar algo fundamental, porque muchos lo olvidan. En esta historia no estamos hablando solo de ir lejos, estamos hablando de volver a frenar después de haber dejado atrás la Tierra. Eso es lo que convierte a Starship en algo distinto. No quiere ser un proyectil, quiere ser un vehículo que pueda salir, cruzar y asentarse en otro mundo. Ese sueño empieza con una cifra que parece pequeña y sin embargo lo esconde todo. Un cambio de velocidad de apenas unos cuantos kilómetros por segundo puede decidir si una misión cruza el vacío o se pierde en él. Parece poco, no lo es. En el espacio, esa clase de números separa una llegada de una catástrofe. Ahora imagine el momento en que la nave deja de depender de la Tierra y entra de lleno en su camino hacia Marte. Ya no está amarrada a nuestro planeta, ya no necesita luchar contra la atmósfera. Está sola. Y en esa soledad empieza el tramo más delicado de todos, porque lo que sobra a bordo hoy será lo que falte mañana cuando llegue la hora de frenar. En el próximo tramo del viaje, lo que parecía un simple cálculo se convierte en una cuestión de supervivencia. Porque una cosa es salir del planeta azul, otra muy distinta es bajar intacto sobre el rojo. Y ahí, justo ahí, es donde la historia de Starship deja de parecer una promesa y empieza a parecer una prueba de resistencia. Eso significa que ya no nos queda combustible suficiente para aterrizar en Marte solo con motores, y ahí empieza el verdadero problema. La nave ya salió de la gravedad terrestre a una velocidad brutal, y ahora sigue corriendo alrededor del Sol más rápido que la Tierra misma. Piense en esto como un caballo desbocado que no puede frenar a tiempo. La Tierra ya iba lanzada a 30 km por segundo, pero Marte se mueve más despacio, a 24. Esa diferencia, que en una mesa parece pequeña, en el vacío es una condena. Si no frenamos, no caemos sobre Marte, lo sobrevolamos. Y seguimos de largo, perdiéndonos en la inmensidad negra, sin una segunda oportunidad. Por eso el primer gran gesto no es avanzar, es frenar. Tras girar la nave y recuperar empuje con los Raptors, hay que quitarle 0,67 km por segundo. Solo eso basta para que Marte pueda atraparnos con su pozo gravitatorio. Solo eso. Parece poco, no lo es, porque ese primer freno abre una escalera muy peligrosa. Si después quitamos otro 0,34, ya estamos a nivel de Demos, la luna exterior. Si restamos otro 0,4, podemos alcanzar Phobos, la luna interior. Escuche bien esto. Cada paso hacia Marte consume más del tesoro oculto en los tanques. Y cuando ya llevamos gastados más de 5 km por segundo de delta V, todavía nos falta otra montaña de energía para tocar la superficie con suavidad. Imagine la escena. La nave cruzando un cielo vacío, un casco frío, tanques cada vez más ligeros, y una cuenta atrás que no aparece en ninguna pantalla, pero que dicta todo. Nos quedan 1 o 2 tanques, no más, y aún así necesitamos al menos 4,5 km por segundo adicionales para aterrizar sin rompernos contra el suelo rojo. Ahí es donde la misión deja de parecer un viaje y empieza a parecer una trampa. Porque, en teoría, todavía se puede hacer, pero solo si cada maniobra sale limpia, solo si el combustible se usa con una disciplina casi cruel. Lo siguiente ya no es una certeza, es la interpretación más lógica de lo que haría una nave como esta, y conviene dejarlo claro. Aquí hablamos de la opción más razonable desde el punto de vista del traslado, no de una promesa sencilla. Si queremos ahorrar hasta la última gota para el descenso final, no podemos malgastarla en una órbita baja y circular alrededor de Marte. Eso sería cómodo, sí, también sería caro, demasiado caro. Nos dejaría casi secos antes de empezar lo más importante. Entonces aparece una idea más astuta, más fría, más marciana. En lugar de dar vueltas como una moneda lanzada al aire, la nave podría entrar en una órbita elíptica. Un lado de esa órbita la llevaría cerca de la atmósfera, el otro la arrojaría de nuevo al espacio profundo. Esa forma alargada permite usar 2 aliados al mismo tiempo, la gravedad de Marte y el roce de su aire. Mire esa órbita como una cuerda tensa. En un extremo, la nave cae un poco hacia la piel del planeta. En el otro, se aleja otra vez.
Cada pasada por el punto bajo roba un poco de velocidad. No mucho, pero en una misión así, un poco es oro. Y aquí conviene imaginar el momento con claridad. La nave entra en las capas altas de la atmósfera marciana, donde el aire ya no es aire de verdad, sino una neblina casi fantasmal. No hay rugido como en la Tierra, no hay mar de nubes, solo una presión tenue, invisible, que empieza a morder el escudo térmico. Si lo hace bien, el vehículo pierde una pequeña porción de velocidad. Luego Marte lo vuelve a jalar, y el proceso se repite, una y otra vez. Cada inmersión roba otra migaja preciosa de energía. Cada vuelta acerca la nave a ese punto en el que ya no cae demasiado rápido, pero no se puede hacer para siempre. Llega un momento en que la estrategia deja de ser una caricia y pasa a ser un verdadero descenso. Y entonces el problema se endurece. Marte es mucho más pequeño que la Tierra, casi la mitad. Eso significa que la entrada útil a su atmósfera exige un ángulo mucho más agresivo, más pendiente, más decisión, más riesgo. Piense en una cuchilla que debe entrar en carne dura sin quedarse atascada. Si entra demasiado suave, rebota. Si entra demasiado fuerte, lo destroza todo. Así funciona aquí. Para bajar de verdad, hace falta empujar la nave hacia abajo con fuerza, pero sin gastar los motores demasiado pronto. Ahí está la dificultad. Y por eso el diseño original de SpaceX contemplaba una estructura con capacidad aerodinámica en la etapa superior. No era un capricho estético, era una forma de dejar que el propio cuerpo de la nave ayudara a caer. Starship es más pequeño que aquel concepto inicial, así que no necesita tanta superficie, pero la lógica sigue siendo la misma. Póngase la imagen delante. Starship girando sobre sí misma y entrando en la atmósfera boca abajo. El vientre hacia arriba, la cola elevada, la nariz apuntando hacia abajo, como un cazador que se lanza sobre la presa. En esa postura, el cuerpo genera sustentación, y esa fuerza ayuda a empujarla hacia la superficie con un ángulo más sutil. Al mismo tiempo, el rozamiento empieza a arrancarle velocidad. No de golpe, poco a poco, pero lo suficiente para que el descenso deje de ser una caída libre y se convierta en una lucha controlada. Luego llega el cambio de postura. La nave se acomoda al clásico gesto de vientre abajo, como ya la hemos visto en pruebas sobre la Tierra. En ese punto, el objetivo ya no es volar, es ofrecer resistencia, frenarse, exprimir cada metro de atmósfera sin perder el control. Ese es el secreto de esta fase. La atmósfera no detiene todo, solo puede ofrecer una parte de la ayuda. La otra parte, la que realmente salva la misión, debe venir de la geometría de la nave, de su forma, de su capacidad para pelear contra el aire sin romperse. Y aquí aparece una idea que conviene tener muy clara. La velocidad terminal es el límite al que llega un cuerpo cuando la caída deja de acelerarlo. En otras palabras, uno puede imaginarse cayendo en un pozo sin fondo. Al principio, la velocidad aumenta. Luego el aire empieza a empujar hacia arriba con la misma fuerza que la gravedad empuja hacia abajo. Y a partir de ahí, la velocidad se estabiliza. Eso es la velocidad terminal. No es magia, es equilibrio. Y en Marte, ese equilibrio llega mucho más alto que en la Tierra. La atmósfera es tan fina que frena mucho menos. Así que el cuerpo sigue cayendo más rápido antes de encontrar resistencia suficiente. Dicho de otro modo, en Marte solo conseguimos una fracción de lo que conseguiríamos en la Tierra usando el aire como freno, mucho menos. Por eso el combustible aquí es tan precioso. Por eso todo el plan depende de que cada apoyo externo haga su parte. Para verlo con los ojos cerrados, piense en una piedra lanzada al fondo de una piscina casi vacía. No hay suficiente agua para detenerla enseguida. Sigue entrando, sigue avanzando, sigue golpeando el fondo. Marte ofrece algo parecido, ayuda, pero una ayuda pequeña, y hay que saber aprovecharla. Si todo ha salido bien hasta aquí, llega el último encendido, el más delicado, el más caro. Los motores vuelven a despertar una sola vez más, y la cola gira hacia la superficie marciana. En ese instante ya no se trata de viajar, se trata de sincronizarse con el suelo. Ese último empuje debe ajustar la velocidad con una precisión casi enfermiza. Un poco de más y rebotamos, un poco de menos y caemos como una roca. No hay margen, no hay consuelo, solo una ventana estrecha que exige que todo llegue a la vez. El ángulo, el combustible, la gravedad, el aire, la actitud de la nave. Y ahí está la dureza real de esta maniobra. No es un aterrizaje elegante, es una cadena de decisiones al límite. Cada una sostiene a la siguiente. Si una falla, el resto deja de importar. Conviene recordarlo porque es fácil perderse en tantos números. Pero el corazón del problema es muy simple. Cuanto más lejos venimos, más rápido vamos. Cuanto más rápido vamos, más difícil es parar. Y en Marte, parar cuesta una fortuna de combustible. Por eso todo debe salir perfecto. No casi perfecto. Perfecto. Aquí no existe el aprobado raspado. O el aterrizaje sale entero, o la nave se convierte en metal retorcido sobre el polvo rojo. No hay término medio.
Con todo esto ya se entiende la trampa. Llevar un Starship a Marte no es solo difícil, es una pelea contra la física, contra el peso y contra el margen de error. Un aparato tan enorme exige un combustible brutal para frenar al llegar, y en Marte, cada kilo cuenta como si fuera una carga de plomo. Piense en un barco descomunal intentando aterrizar sobre una placa de hielo. Esa es la clase de problema que enfrenta SpaceX. Un vehículo pequeño puede corregir su velocidad con mucha más facilidad. Uno grande necesita mucho más empuje para hacer lo mismo. Y en una misión interplanetaria, el combustible no sobra. Se mide, se raciona y se convierte en destino. Por eso, cuanto más ligero sea el cohete, más fácil será bajarlo. Pero ahí aparece la contradicción central. SpaceX no quiere un simple aterrizador. Quiere una nave capaz de sostener la visión de Elon Musk, una ciudad autosuficiente en Marte, con 1 millón de personas viviendo allí. Ese sueño exige volumen, tanques enormes, capacidad de carga y margen para repetir vuelos. Justo lo que hace más dura la llegada. La empresa, aún así, no se ha quedado quieta. Está empujando al Starship hacia más capacidad de frenado, más alcance y menos peso inútil. La idea es alargar la versión 2, ampliar sus depósitos y al mismo tiempo aligerar la estructura. También planean añadir 3 motores Raptor de vacío más impulso, más control, más posibilidades de sobrevivir al descenso. Y ahí entra otro detalle que cambia el tablero. El Raptor de tercera generación, todavía en diseño, podría ser más eficiente. Más eficiencia significa más aprovechamiento de cada gota de combustible. En lenguaje simple, la misma carga podría empujar más lejos o frenar con más autoridad. Eso no resuelve el problema, pero abre una puerta que antes parecía cerrada. Ahora imagine otra escena, no en la superficie marciana, sino arriba, en órbita. Phobos, la luna de Marte, se convierte en una especie de estación de paso. Desde allí, el salto es mucho menos brutal. Pasar desde la órbita baja terrestre hasta Phobos requiere un esfuerzo bastante más manejable que ir directo a tocar suelo marciano. Y eso lo cambia todo, porque un puesto avanzado en órbita de Phobos permitiría repostar antes del tramo más peligroso. Sería como darle aire a un buzo antes de sumergirlo en una corriente negra. Con suficiente combustible esperando arriba, el Starship llegaría a la fase final con un colchón de seguridad mucho mayor. La entrada, el frenado y el aterrizaje dejarían de ser una apuesta desesperada. Aún así, nada de esto garantiza el éxito. Todo indica que aterrizar un Starship completamente cargado en Marte será una maniobra brutal, casi temeraria. Y SpaceX no sabrá realmente si funciona hasta intentarlo. Ya hemos visto ese patrón en los primeros vuelos. 2 veces el gigante subió, y 2 veces acabó explotando en el aire. Así empieza casi siempre este tipo de conquistas. La enseñanza es clara. Primero se cae, luego se aprende, luego se vuelve a caer, y solo después, quizá, se avanza. Así ocurre cuando uno intenta hacer historia con una máquina demasiado grande para el error. Y cuando por fin haya seres humanos dentro, la escena tendrá otro peso. No será solo una nave descendiendo, será una familia humana entera apostando su futuro sobre fuego, acero y una franja de polvo rojo. Llamarlo ambicioso se queda corto, muchísimo corto. Pero la historia nunca se ha detenido ante lo imposible. Siempre ha empujado un poco más allá. Y ahora la gran pregunta ya no es si el Starship puede volar. La pregunta real es si podrá volver a tocar Marte sin convertirse en una antorcha perdida en el cielo rojo. Esa es la imagen que queda al final. Un coloso plateado, inmóvil sobre la oscuridad, con sus tanques llenos y el silencio de Marte esperando abajo.